Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy vamos a hablar en esta videoclase sobre el fascinante mundo del enlace químico, que es la fuerza que mantiene unidos a los átomos para formar moléculas y compuestos. Vamos a comenzar definiendo qué es el enlace químico, pero también vamos a hablar sobre los tipos principales, de los cuales te puedo mencionar que está el iónico, el covalente y el metálico. El iónico, donde hay una transferencia completa de los electrones entre los átomos; el covalente, donde los electrones son compartidos entre los mismos átomos; y el metálico, característico en los metales, donde los electrones están deslocalizados. Ahora, ¿qué es un enlace químico? Un enlace químico es la fuerza de atracción que mantiene unido a dos o más átomos, iones o moléculas para formar estructuras más estables. Esta unión se logra mediante la cesión, ganancia o compartición de electrones de valencia. Entre los tipos de enlace químico, como lo había mencionado, tenemos el enlace iónico, que se forma por la transferencia completa de uno o más electrones de valencia de un átomo, generalmente un metal, a otro generalmente que no es metal. Esto crea que los iones de carga opuesta, los cationes y los aniones, que se atraen electrostáticamente en esa formación del enlace químico. El enlace covalente se forma por la compartición de uno o más pares de electrones entre dos átomos, generalmente no metales. Los electrones compartidos son atraídos simultáneamente por ambos núcleos, manteniendo los átomos unidos. En el enlace metálico se encuentra en los metales. Esto implica una nube o mar de electrones deslocalizados. Vamos a conocer la teoría de Lewis del enlace químico. La teoría de Lewis del enlace químico es un modelo simplificado que explica cómo se forman los enlaces químicos centrándose en los electrones de valencia. Propone que los átomos tienden a alcanzar una configuración electrónica estable similar a la de los gases. Ahora, en la regla del octeto establece que los átomos tienden a formar enlaces de tal manera que se adquieren 8 electrones en su capa de valencia. En la regla del dueto hay una excepción a la regla del octeto, aplicable a los átomos pequeños como el hidrógeno, que alcanzan estabilidad con 2 electrones en su capa de valencia similar al helio. Ahora, es importante conocer hay una simbología de Lewis para los enlaces químicos. Por lo cual, esto es una representación visual donde el símbolo químico del elemento se rodea de puntos o cruces que representan sus electrones de valencia. Esto permite visualizar rápidamente la cantidad de electrones disponibles para formar electrones. Ahora, las estructuras de Lewis para los compuestos iónicos, que es una representación que muestra la transferencia de electrones de un átomo a otro, es el resultado en la formación de iones. Se representan los iones con sus cargas y los electrones de valencia completos en las capas externas de los aniones. De reconocer que en la representación del enlace covalente se utiliza una línea simple para representar un par de electrones compartidos en el enlace simple, y 2 líneas de 2 pares en enlace doble, y 3 líneas para los 3 pares, es decir, el enlace triple. Los electrones no compartidos, que son los pares solitarios, se muestran como pares de puntos alrededor de los átomos, como ya le había mencionado. Ahora, el enlace covalente simple, que en su compartición de un par de electrones entre 2 átomos, podemos encontrar el enlace covalente múltiple, que puede ser doble o triple. El doble, donde hay una compartición de 2 pares de electrones entre 2 átomos. Y el triple, donde hay una compartición de 3 pares de electrones entre 2 átomos. El enlace covalente normal, cada átomo que participa en el enlace aporta un electrón para formar un par compartido. Ahora, en el enlace covalente dativo es un tipo especial de enlace donde se comparte un solo átomo. Esto aporta ambos electrones en un par compartido. En el enlace covalente polar se forma entre átomos con diferente electronegatividad, lo que resulta en una distribución desigual de la densidad electrónica. Esto crea polos parcialmente positivos
y negativos en la molécula. En los enlaces covalentes no polar se forman entre átomos con electronegatividades iguales o muy similares, lo que lleva a una distribución uniforme de la densidad electrónica y no se forman polos. En la estructura de Lewis para compuestos covalentes, la representación gráfica de la disposición de los átomos en una molécula y la distribución a todos los electrones de valencia, tanto compartidos con enlaces como los no compartidos, que son los pares solitarios, alrededor de cada átomo, procurando que se cumpla la regla del octeto. Quería mencionar algo importante que tiene que ver con la resonancia, lo cual es un fenómeno que ocurre cuando una única estructura de Lewis no es suficiente para describir completamente la distribución de los electrones en una molécula o un ion polianatómico. En estos casos, la molécula es un híbrido de resonancia de varias estructuras de Lewis. ¿Cuáles son las excepciones de la regla del octeto? Bueno, la primera excepción es el número impar de electrones, donde las moléculas o iones que tienen un número total de electrones de valencia impar, lo que imposibilita que todos los átomos cumplan la regla del octeto. Son especies radicales y paramagnéticas también hay algunos tipos. La otra sección es el octeto incompleto, que son átomos que al formar enlaces quedan con menos de 8 electrones en su capa de valencia, como por ejemplo los elementos del grupo 13, donde tenemos el boro o el aluminio. Y la otra sección tiene que ver con el octeto expandido, donde los átomos generalmente de tercer periodo o posterior que se pueden acomodar más de 8 electrones en su capa de valencia, utilizando orbitales de vacíos para expandir la regla del octeto o su octeto. Algo importante también que quería mencionar en esta oportunidad tiene que ver con la carga formal. Es un concepto utilizado para determinar la distribución más probable de electrones en una estructura de Lewis cuando hay específicamente varias estructuras posibles. La carga formal de un átomo o en una molécula o ion es la carga que tendría ese átomo si los electrones de los enlaces se distribuyeran equitativamente entre los átomos. Que la fórmula es carga formal menos, que tiene que ver electrones de valencia del átomo libre menos los electrones no enlazantes. La estructura más estable es aquella donde las cargas formales son cero o lo más cercano a cero posible, y donde las cargas negativas se localizan en los átomos más electronegativos. ¿Cuál es la importancia de conocer los enlaces químicos? Bueno, como lo habíamos dicho en un principio de esta videoclase, es la fuerza que une a los átomos para formar esos compuestos, esas sustancias, todos esos compuestos que vamos a utilizar en la vida, no solamente que lo utilizamos en la vida cotidiana, sino también que son de importancia en la biología, porque nuestros organismos están formados por compuestos menos complejos y que bueno, son estos enlaces que van a permitir que se formen determinadas sustancias como las enzimas, como lo habíamos mencionado en alguna oportunidad, como también lo podemos encontrar en la formación de tejidos, como lo podemos encontrar en la formación de algunos desechos o algunas toxinas que eliminan los organismos vivos. Y bueno, en sinfín, también en la industria química, podría ser en la elaboración de algunos medicamentos. Bueno, la formación de estos enlaces, de estos elementos, va entonces a nutrir los compuestos que van a ser utilizados y que, bueno, son de importancia tanto en la química como en la biología aplicada. Entonces, muchas gracias por estar siempre atentos a cada una de las clases y de cada una de las temáticas que vamos a ir compartiendo por nuestro canal.